Dios me los bendiga, hermanos, en este hermoso día. Y qué placentero es alabar al Señor juntos, pero también escudriñar su palabra, porque es aún más importante lo que Él tiene que decirnos a nuestras vidas. Hoy vamos a ver un tema y un sermón interesantísimo. Se titula Ayuda para el desalentado y el deprimido. Y vayamos de nuevo al primer libro de Samuel, donde nos quedamos. En primer libro de Samuel, aproximadamente ahí por los capítulos del 27 en adelante, vamos a meditar. Pero antes déjenme hacer una oración. Y oramos también por los que están en necesidad, oramos por nuestros hermanos que también están enfermos, y oremos también por los que se unen a nosotros a través de las redes, porque seguramente el propósito de Dios es que se hayan enlazado en este instante porque tiene un mensaje para ellos. Así es que acompáñeme y ore conmigo. Mi amado Señor, estamos muy gozosos de estar en tu presencia, en tu casa, Señor, el sitio inigualable. No hay otro sitio más hermoso, Señor, que tus atrios, porque aún dice el salmista, ahí la golondrina y el gorrión encuentran dónde hacer su nido. Permítenos, Señor, anidar en medio de tus atrios. Permítenos siempre anhelar, Señor, tu amada casa, tu casa de oración. Y permítenos, Señor, saciar nuestra alma y todo nuestro ser, al ser sumergidos, Señor, en tu gloria. Gracias, amado Padre, porque nos encontramos frente a ti y frente a tu palabra, porque tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Quiero orar no solamente por los oyentes de este lugar, sino por todos aquellos que se han enlazado a través de internet, de las redes, para escuchar tu palabra, tu mensaje, el mensaje oportuno, el que necesitamos. Permítenos escudriñar y oír tu tierna voz, Señor, hablándonos. Consuela, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones, y levántanos, Señor, porque esa es tu bendita voluntad. Quiero poner en tus manos, Señor, a mis hermanos enfermos. Te damos gracias y gloria por los que han levantado, Señor, pero seguimos implorando por los niños que tienen cáncer en el hospital del Iste, por todas esas personas por las que estamos orando todos los jueves y en nuestros hogares. Te doy gracias, Señor, por las personas que han llegado aquí con su necesidad y la quieren, Señor, poner delante de tu altar. Padre, atiende todas estas necesidades y danos conforme a las riquezas de tu gloria. También quiero orar, Señor, por las personas nuevas que están con nosotros en este día, por todos aquellos, Señor, que se unen a esta palabra. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, danos tu mensaje hoy a través de tu siervo. Amén. Ayuda para el desalentado y el deprimido. Hermanos, quiero decirles que la gente reconocida, pero también la gente común y corriente como usted y como yo, llega alguna vez a sentirse desalentado o abrumado o deprimido. Esto le pasó a Juan el Bautista, recordará usted, le pasó al mismo Elías. Esto lo sufrió también el apóstol Pedro, y hombres y mujeres de nuestro tiempo enfrentarán este fenómeno llamado depresión. Los psiquiatras, hermanos, dicen que la enfermedad predominante de nuestros días es exactamente la depresión, y que en ocasiones alcanzará, hermanos, proporciones epidémicas. Y esto usted lo puede ver a su alrededor y se dará cuenta con cuánta frecuencia ahora se está dando en nuestros días. 1 de cada 10 personas se sumerge en las profundidades de este mal, en la depresión. Y el 25%, hermanos, de todas las personas se dice que sufren, hermanos, de depresión moderada. Es decir, un indicio de este mal. Este mal se filtra en todos los hogares, se filtra en los negocios y en nuestra sociedad en general, aún en nuestras iglesias. Pero debemos examinar, hermanos, el problema, este problema de desaliento y de depresión.
porque nadie está exento. Descubra conmigo las razones por las que el desaliento llega a una vida. Y vamos a verlo a través de la misma palabra de Dios. Hemos venido, ¿verdad?, dándole seguimiento a la vida de David y también a la vida de otros hombres que van a la par con David. Pero llegó un momento en la vida de David donde le aquejó este mal. Y nos podemos ver reflejados en su misma experiencia. Que el Señor nos hable a través de la experiencia de David, porque lo necesitamos. Razones, hermanos, por las que el desaliento aparece en nuestras vidas. Vaya conmigo acentuándolas cada una de ellas. En un primer inciso, una fe débil, hermanos, permite que ocurra el desaliento en cualquier vida, máxime en la de nosotros los cristianos. Una fe débil permitirá que el desaliento se asome en usted. Primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 1. Vaya conmigo a la escritura, por favor, y no se despegue en este recorrido, hermanos, de la escritura, porque es importante que usted no solamente lo coteje, sino que también se sumerja conmigo en este paseo de textos que le daré. Primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 1, dice de la siguiente manera: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé por fin de sus manos. Una fe débil permitirá, hermanos, que ocurra el desaliento en nuestras vidas. Fíjese lo que dijo David. Dijo en su corazón: ahora bien, algún día voy a perecer por la mano de Saúl. ¿Qué más da entonces ahora irme con los filisteos? Fíjese nada más. David está viendo como alternativa en este punto crucial de su desaliento, de su frustración, irse al territorio enemigo. Irse al territorio enemigo. David temblaba y admitía que le faltaba confianza en Dios. Sin embargo, recordaba cuántas veces Dios había estado con él. Usted lo recordará también, porque lo hemos estado viendo. Yo me imagino que David recordaba fielmente cómo Dios había estado con él en tantas ocasiones. Cuando cuidaba las ovejas de su padre allá en el campo y venía un oso a atacar el rebaño, David salía fortalecido en el Señor. Si era león o si era oso, no importa lo que fuera, en el Señor lo enfrentaba y vencía. Lo mostró cuando también el pueblo de Israel enfrentó a aquel Goliat, un gigante, un soberbio hombre grande, al cual el pueblo entero le temía. Pero David, un jovencito que confiaba en el Señor, salió valientemente y lo enfrentó, y le bastó solamente una piedra, usted recordará, que fue directamente a la frente del gigante para vencerlo. Vaya que Dios había estado con él allí. Él lo recordaba. También me imagino que recordó las veces que Saúl intentó clavarlo en la pared con su lanza. 2 veces se libró de ello. Pareciera que no es el mismo David, hermanos. Cuando leemos el capítulo 27, verso 1, pareciera que no es el mismo David que conocemos usted y yo. El valeroso jovencito que confiaba plenamente en Dios. Yo le decía a mi hermana Socorro hace 2 semanas que estuve allá con ella, cuando estuvo recién salida de su operación. Mi hermana, a todos nos vienen los temores. Y le hice, ¿verdad?, un nombramiento de hombres y mujeres fieles de Dios que llegaron a temblar, llegaron a desfallecer, a deprimirse y también a desalentarse. Pero ahora vemos a David llegar a este punto de quiebre. Está agotado y cuestionándose si Dios
podría salvarlo de esta ocasión. Quiero repetirles y recordarles, hermanos, Dios no falta a ninguna de sus promesas jamás. Y David había sido el ungido del Señor, por tanto debería recordar David que Dios estaría con él en todo instante, pero a tal parece que a David se le había olvidado. ¿No nos pasa así a nosotros también, hermanos? ¿No nos pasa con frecuencia que después de haber vencido en tantas peleas y batallas y haber visto la mano de Dios poderosamente librándonos, llega un momento en nuestras vidas donde estamos agotados, acorralados, y donde pensamos no tener esperanza y nos derrumbamos y decimos: ¿quién podrá ayudarnos? Se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida, como hemos cantado hoy, que Dios nos ama y que somos su especial tesoro y que Él ha prometido librarnos en todas esas batallas de nuestra vida. Cuando nuestra fe se debilita, hermanos, entonces ocurre el desaliento en nuestras vidas. Y ahí la importancia de estar ligados al Señor en todo momento. Por eso el Señor Jesús dijo claramente: separados de mí nada podéis hacer. Por eso el Señor le repitió a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y nosotros lo hemos olvidado. David lo había olvidado. Los problemas, hermanos, nos atacarán y pueden debilitar nuestra fe. Sentimos que Dios nos ha abandonado. ¿Será cierto que Dios está conmigo? ¿Estará con nosotros? Es cuando más cerca, quiero decirles, el Señor ha determinado estar a su lado. Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Él nos ha dado de su Santo Espíritu. Él nos ha provisto de su palabra, las Escrituras. Él nos ha dado su iglesia. Y con todo, la fe a menudo parece, hermanos, ser más frágil. ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando en nuestras vidas, como le está sucediendo también a David? ¿Por qué en un instante que hemos salido airosos y victoriosos, momentos después estamos temblando? Le recordaba a mi hermana Socorro: acuérdate de Elías. Elías, después de haber derrotado a los 400 profetas de Baal y enfrentado personalmente a todo un pueblo que se había desviado y que ya no confiaban en el Señor, él solamente quedaba como profeta de Jehová, del Dios verdadero. Y Dios le envió: ve y enfrenta a los profetas de Baal, y yo me manifestaré y se verá en Israel quién es el verdadero Dios. Y Elías se armó de valor y enfrentó no solamente a los profetas de Baal, sino todo un pueblo de Israel incrédulo, que se había olvidado del Dios verdadero. Y entonces Elías le dijo: bien, en este día se sabrá quién es el Dios verdadero. Así es que les daré una oportunidad. Ustedes levantarán un altar a su Dios y entonces ofrecerán holocausto. Y yo también de la misma manera. Y ustedes orarán a su Dios, y que el Dios de ustedes haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto. Y yo lo haré de la misma manera con mi Dios. Y delante de todo Israel, que hoy se sepa quién es el verdadero Dios. Imagínense, pues aquellos 400 profetas de Baal, con toda la gente, ¿verdad?, rebelde y en rebelión, dijeron: va, al cabo, ¿qué nos va a hacer este solo? Y le dio su oportunidad a Elías. Y aquellos, dice que desde la mañana hasta la tarde y ya casi al anochecer, se desvivían clamando a su Dios. Y este Dios no respondía. Y dice que serían también rasgando su piel para que su Dios les contestara. Y no había respuesta. Hasta Elías les decía:
Grítenle más fuerte, tal vez su Dios está durmiendo una siesta y no les escucha. Vamos, salten y dancen, porque tal vez no se ha percatado que ustedes están solicitando su ayuda. Hasta que terminó el tiempo. Y dijo Elías: ahora me corresponde a mí. Y le bastó a Elías elevar una oración, unas palabras al Dios vivo y verdadero. Y dice la escritura que el fuego descendió del cielo y lamió todo el holocausto. Aún la zanja llena de agua que había solicitado Elías llenar alrededor del holocausto. Ese día Israel tembló delante de Dios y los profetas de Baal también gimieron. Ese día Elías les cortó la cabeza a los 400 profetas de Baal y dijo: solamente hay un Dios verdadero y es el Dios de Israel, al cual ustedes han dado la espalda. Y el pueblo de Israel lloró. Después de esta gran victoria, la reina Jezabel emitió una condena para Elías, con que mató a mis profetas, a los profetas de Baal. Pues díganle a ese Elías que lo mismo le acontecerá a él. Terminaré quitándole la cabeza. Cuando la noticia llegó a Elías, el gran varón de Dios, el gran victorioso en fe, se paralizó y tembló. Y entonces huyó y se refugió en una cueva. Y quería en la cueva morirse. Fíjense nada más cómo se parece nuestra vida a todas estas historias. Porque ciertamente el Señor ha sido claro en nuestras vidas y ha sido tangible en cada una de las victorias que nos ha dado. Pero nuevamente nosotros despegamos la vista de nuestro Señor y sucumbimos. Nuevamente el desaliento aparece y nos empezamos a debilitar. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando nos atacan, nuestra fe puede ser debilitada. Por eso es que ustedes deben de permanecer tomados del Señor, siempre firmes, en todo momento listos, velando y orando. Vivir, hermanos, también con la compañía equivocada abre la puerta al desaliento. El inciso C: vivir con la compañía equivocada abre la puerta para el desaliento. Vaya al verso 1 del capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme, fíjese muy bien, a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí. David enfrentó a Saúl de esta manera equivocada. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Y usted recordará, porque lo hemos estado viendo domingo tras domingo, los filisteos eran el pueblo enemigo de Dios y por supuesto también de David. Pero David opta por irse a vivir, fíjese, entre ellos, y no por un día, 2 días. Se fue y radicó en medio de ellos por más de 16 meses. Una estrategia absurda, loca, una estrategia susurrada por el mismo diablo, por el enemigo. ¿No sucede así con nosotros a veces? Que estamos sumergidos en esa situación difícil, que hemos tocado fondo. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que sucede? Pues mejor me alejo de la iglesia. Pues mejor regreso al mundo. Allá seré mejor atendido que aquí. ¿Ya ves lo que pasa con la gente? A nadie le interesas. Y Satanás empieza a susurrar en nuestros oídos y en nuestros corazones. Pero qué equivocada decisión la de David. Si bien Saúl no había dejado de seguirlo y de perseguirlo, hasta lo vimos, hasta una cueva y otra, y luego el desierto.
llega hasta este punto donde dice David: ya basta, no voy a seguir huyendo más de Saúl, mejor me entregaré. Y si me han de matar los filisteos, pues que me maten, pero ya estoy cansado de huir. Y luego de divagar y de malas decisiones, ¿qué sucede? El desaliento y la depresión se asoman a la vida de David. Tenemos, hermanos, miles de cristianos en todas las iglesias que padecen de este mal por haber huido al campo filisteo. Con frecuencia yo me encuentro jóvenes, adultos y hermanos de años que caminaban con el Señor tomando malas decisiones, y los encuentras padeciendo aún más porque se fueron al campo filisteo. Creían ahí tener la solución y el alivio para su problema, pero oh error. El campo del enemigo no es lugar para el pueblo de Dios, y es la peor decisión que debemos o que podemos cometer, hermanos: irnos y aliarnos con los enemigos. No. Y véanlo en la misma vida de David. Una decisión alocada, David. Te has vuelto a equivocar. Vivir entonces con la compañía equivocada abre la puerta para nuestro desaliento. Y ahí está David. ¿Creen que mejoró su situación? No. Es lo mismo que les digo, hermanos. En todas las iglesias habrá situaciones, dificultades, problemas. No hay hasta ahorita una iglesia que sea perfecta, y no lo habrá mientras venga el Señor Jesucristo, porque mientras estemos en la tierra seremos imperfectos y pecadores, como lo vimos el domingo pasado en el arca de Noé. ¿Se dieron cuenta? Había de todo, desde una paloma hasta una serpiente, desde un elefante hasta un gorrión, todos con diferente característica, diferente formación, diferente personalidad. Pero nunca se vaya, nunca vaya al campo enemigo. Esa nunca será la solución. Una gran pérdida o retroceso producen desaliento en nuestras vidas, por supuesto. Mientras David estaba afuera, fíjense nada más, y en el lugar equivocado, allí en medio de los filisteos, ¿qué sucedió? Si usted lee el contexto, bueno, no lo va a poder leer ahorita, pero yo déjeme decirle qué sucedió. Mientras David estaba huyendo de Saúl y refugiándose en el campo enemigo, ¿qué sucedió? Llegaron los amalecitas y atacaron, hermanos, el campamento de David y de sus soldados, y se llevaron a los familiares de David con sus esposas, sus hijos y toda la gente que estaba en el campamento, junto con todos los animales y también sus tesoros. En una palabra, el campamento fue saqueado y fue quemado. Precisamente eso sucederá cuando tú te has alejado de Dios. Lejos de obtener una solución y un alivio, el saqueamiento será peor, porque has decidido incorrectamente. Y bueno, si eres de Dios, regresarás, y tal vez arrastrando las pocas miserias que te quedan, pero nuevamente vuelves a sufrir tus malas decisiones. David tomó una mala decisión, se ausentó, se fue al campo enemigo, y mientras él entonces estaba absorto en su problema, huyendo y escondiéndose, ¿qué sucede? Llegan los enemigos, otros enemigos, los amalecitas, y arrasan con toda su familia y con todas sus pertenencias. Vaya conmigo al capítulo 30, verso 4, por favor. Voy a leerles desde el primero. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y les habían prendido fuego,
y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas, dice, para llorar. Qué increíble es esto. El desaliento, hermanos, nos atacará cuando perdemos lo que llamamos nuestro. Una gran pérdida en nuestra vida, un retroceso, hermanos, producirán desaliento. Tal vez tú has perdido a tu esposo, tal vez has perdido a tu esposa, tal vez has perdido tu hogar, tal vez sufriste la pérdida de un hijo, tal vez has perdido el trabajo, tal vez tu economía no la has restaurado, tal vez perdiste la salud hace años, tal vez perdiste la credibilidad de tu familia, tal vez perdiste tantas cosas. Y esto, debo decírselos, producirá, hermanos, desaliento. Tal vez perdiste cosas físicas y materiales, traerá desaliento. Problemas financieros, separación familiar, la pérdida de salud, de mente, malos negocios, todo eso nos abrumará. Y el desaliento se asomará. La crítica también trae desaliento. Es otro factor por la que el desaliento también viene en nuestras vidas. ¿Qué sucedió entonces? Vea el verso 6 conmigo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando nos critica la gente, cuando atentan contra nosotros, cuando hay una difamación, cuando hay un maltrato, hermanos, esto también nos producirá desaliento. La Biblia nos dice que los soldados de David empezaron a criticarlo cuando vieron que habían perdido todo. Así sucederá también en nosotros. Si el hogar va mal, ¿quién es el culpable? La cabeza del hogar, mamá y papá. Si la escuela no funciona, el maestro es el culpable. Si no me van bien las cosas, alguien tiene que ser el culpable. Muchas veces nuestras malas decisiones afectan a otros. Y entonces el pueblo hablaba de vamos a apedrear a este líder insensato, por seguirle el rollo e irnos al campo enemigo. Miren la gran pérdida que hemos sufrido. Ay, hermanos, si es que cuando nos tocan lo que más nos duele, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿qué no estamos dispuestos a hacer? Pues hablaban de apedrear entonces a David. Todas estas son razones, hermanos, por las que el desaliento llega a nuestras vidas, aún a nosotros cristianos. Pero ahora quiero darles la solución, porque aquí también la encontramos. Descubra conmigo el remedio para el desaliento. Si usted se ha identificado con alguna de estas causas, ya le he citado algunas. La débil fe será oportunidad para que venga el desaliento, los problemas que nos atacan, la mala compañía o la compañía equivocada traerá desaliento, la pérdida o el retroceso también nos dan desaliento, y la crítica trae desaliento. Pero vamos ahora, veamos el remedio. El remedio para ese desaliento está ahí en la misma palabra de Dios. En el capítulo 30, verso 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglar al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglar.
y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. El verso 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció, dice, en Jehová su Dios. El primer remedio, hermanos, la fe en Dios. Esa debe ser la piedra fundamental para la recuperación de nuestro ánimo. Y hoy lo veíamos en la escuela dominical. Cuando no está puesta nuestra fe en el Señor, cuando nuestra alma no está anclada en Jesucristo, cuando no tenemos una perspectiva clara, todas las demás cosas, hermanos, del mundo nos frustrarán y se verán frustrados todo propósito y toda esperanza, porque tú has puesto tu confianza en las cosas de la tierra, en una persona, en un bien, en una circunstancia. Equivocadamente hemos obrado, pero cuando ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza, cuando ponemos la piedra angular que es el Señor en nuestras vidas, la piedra donde nos podemos tomar, puedes salir victorioso y nadie te decepcionará porque has confiado en Dios. Esa es la razón por la derrota de muchos. Esa es la razón por la que nos deprimimos con frecuencia. Esa es la razón, hermanos, por la que no salimos adelante. Esa siempre será la razón por la que nunca podremos salir victoriosos y siempre estaremos frustrados, porque no hemos puesto nuestra confianza en el único que nos puede ayudar. Nuestra fortaleza es el Señor. Dice la palabra de Dios en ese verso 6: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Piensen en la grandeza del Señor, hermanos. Piensen en su bondad, piensen en su poder, piensen en la provisión que Él nos ha dado continuamente. Piensen en todo lo que usted y Él han caminado y en todos esos momentos en los que Él ha estado con nosotros en nuestro vivir. Pídale que renueve su fe y su confianza. Pero si usted habrá de salir avante, esta es la única manera como hijos de Dios. Necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Antes que ir al psicólogo, antes que ir por ese consejo vago del vecino, antes que esas pastillas tan consoladoras y antidepresivos, antes que la casa de empeño, la última solución a mis problemas financieros, acérquese a Dios y sea fortalecido por Él. Que el Señor sea su fortaleza. Dígale al Señor: Padre, veme, no tengo alternativa. David hizo bien, pues había hecho muchas locuras ya. Es en este punto donde David se quiebra y dice: necesito ser fortalecido en ti. Se ha acabado todo para mí. ¿No ha sentido usted un momento donde se le ha acabado todo? ¿No ha sentido usted un momento donde no hay solución y no hay quien pueda ayudarle? Ve a David. Perdió a sus esposas, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, la carpa y todo. Y el pueblo todavía hablaba de apedrearlo. ¿Cómo responderíamos usted y yo? ¿No es cierto que nos apresuramos? ¿No es cierto que lo inmediatamente que podríamos usted y yo idear es: ¿saben qué? Tomen sus armas y persigámoslos, vamos tras ellos. ¿No es cierto que confiaríamos más en nuestras fuerzas y en nuestras habilidades? Pero David sabe que él no podrá hacerlo
de nuevo. David va al Señor. David se fortaleció en el Señor. David pone la piedra fundamental para nuestra recuperación, y es la piedra necesariamente de Jesús la que necesitamos urgentemente poner en nuestra vida. Ese es el primer remedio, la fe en Dios. Esa es la piedra fundamental. En segundo lugar, también use el poderoso recurso de la oración. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 7 y 8, por favor. 7 y 8, vea qué dice. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era una vestimenta, hermanos, especial para acercarse a Dios. Era como una banda o un manto, ¿sí? Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? Fíjese lo que está haciendo David, orando a Dios y preguntándole: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, ¿quién le dijo? Dios. Dios le contestó: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿No es maravilloso, hermanos? Qué hermoso es, qué confortante es la palabra de Dios, porque David sabe exactamente dónde está su ayuda. David pidió a Abiatar que trajera el efod, esa vestimenta que usaban los sacerdotes para orar. Y una vez que trajeron el efod, oró a Jehová, oró, consultó al Señor. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Cada tarea que usted emprenda, cada proyecto, cada trabajo, cada cosa que usted ha determinado, cada examen, muchachos, cada decisión fuerte y determinante en nuestras vidas, cada paso que usted dé debe ser llevado delante de Dios, y debemos consultar al Señor. Debemos preguntarle: Padre, ¿haré esto? Señor, ¿me lo darás? Me encanta eso de David, siempre consultando a Dios. No sale sin la aprobación de su Señor. El verso 8 es muy claro. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar, Señor? Y el Señor le contestó: ve por ellos, ve por esos amalecitas, ve, porque yo te los daré en tu mano. Tu hogar te necesita, tu trabajo también, tu iglesia necesita de ti. Dios nos dice: ve, involúcrate, únete, vamos, trabajen. El trabajo es vital, hermanos, para recuperarnos de la depresión. Es la mejor terapia que podemos tener. Ve, persíguelos. Usted no puede emprender nada sin consultarlo a Dios. Si caes en el bache de la depresión o en ese problema, necesitas orar. Necesitamos orar si queremos la victoria. Quien no viene a orar se pierde de la bendición del Todopoderoso, porque dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No podemos pretender a encontrar nuestra ayuda en este mundo, hermanos. Seguirás desconsolado y desalentado si tú todavía confías en tus propias fuerzas y no vas a Dios. El otro remedio, hermanos, para salir de la depresión, ya dijimos, poner nuestra fe en Dios, dijimos orar a Dios. Necesitan trabajar. A Dios orando, pero con el mazo dando. Y en este
punto, quiero que reflexionen. A Dios orando y con el mazo dando. ¿Qué entonces debo de hacer? Usted está pidiendo una novia, ¿verdad? Usted está pidiendo salud. Usted está pidiendo que en verdad vengan las bendiciones a su hogar. Dios entonces le está pidiendo a usted sentido común. Bien, si estás pidiendo una novia, acércate y conoce muchachas, porque no te va a llegar la novia y te va a despertar en tu cama. Tú estás pidiendo por trabajo, pues bien, mete solicitudes, porque no va a llegar el gerente de alguna gran empresa y te despertará por la madrugada y te dirá: tienes el empleo de gerente. Tú estás queriendo la salvación de tu hijo. Vamos, tienes que trabajar, porque no vendrá un ángel y tocará a tu hijo y así será salvo. Dios está esperando, hermanos, que nosotros actuemos. Y esta es la más sencilla y clara expresión del poder de Dios. Me gusta que ustedes vean la vida de David, porque es una vida común y corriente como la nuestra. Y aquí entonces se derriban todos esos argumentos de aquellos que dicen, ¿verdad? No hagas nada, que Dios va a hacer todo. Y que habrá un gran milagro el día de hoy. Dios tiene que descender desde allá y Él va a hacer todo lo tuyo. Pues no. Dios está esperando que David se ponga a trabajar, así como todos los otros 400 hombres. Lo mismo está esperando por nosotros. Es mentira, hermanos, eso de que un ángel vendrá y hará el trabajo por ti. Es mentira eso, hermanos, de que un hombre va a sanarle, porque en la actualidad no hay ningún hombre que sane. Es mentira lo que le han dicho, que ya no necesitas tomar medicinas porque ya eres sano. A muchos de estos que recibieron este mensaje ya están enterrados. Me encanta la palabra de Dios porque es clara con nosotros, no anda con mentiras como nosotros los hombres. Les dije, ¿verdad? El domingo pasado allá a una pobre anciana que le habían amputado la pierna, un loco le dijo: no, Dios te va a sacar la pierna, Dios te la va a dar. La pobre ancianita andaba entonces entusiasmada. Es cierto que el Señor me va a poner la pierna. ¿Por qué necesitas mentir? ¿Por qué necesitas desvirtuar la sangre de mi Señor Jesús? Desvirtuar sus bellos milagros, pisotear y mancillar su poder. Tú y yo no tenemos poder, ni ningún otro hombre tiene poder aquí en la tierra para hacer semejante cosa. Mi Señor Jesús lo hacía porque Él era Dios, y solamente Dios hace milagros. Noten cómo a David no dice: déjame, yo voy a pelear por ti. No, David, levántate y persíguelos, ve tras ellos, porque yo los entregaré en tus manos. Y vaya si hay hombres como David, hermanos, del cual dijera Dios: es un hombre conforme a mi corazón. Usted no verá ningún milagro en la vida de David. Y qué hermoso que esté así plasmado, porque para todos esos mentirosos, ¿verdad?, que dicen que todos podemos hacer milagros, usted no ve ningún milagro en la vida de David. Es más, ni cuando mató al gigante Goliat. El único milagro que existirá en nuestras vidas, así como lo existió en la vida de David, es que el Señor nos fortalece para enfrentar nuestras luchas. Pero Dios no va a pelear tus batallas. Él espera que tú te levantes. Has hecho lo correcto, confiar en Dios. Has hecho lo adecuado, orar por la mañana y pedirle a Él que te dé la victoria. Entonces, ¿qué corresponde a nosotros? Necesitamos ir a trabajar. David recibió la orden directamente de Dios: ve tras esos amalecitas, ve, porque yo los entregaré en tus manos. Tu hogar te necesita, tu trabajo necesita de ti, tu iglesia necesita de ti para alcanzar todas esas almas. Ve, vayan, hermanos, involúcrense, únanse, vamos a trabajar.
El trabajo es vital para recuperarnos, hermanos, de toda depresión. Es la mejor terapia que podemos tener, hermanos. David se levantó e involucró a sus hombres. David volvió a ser inspiración para el ejército. ¿Y saben qué? David los alcanzó y les dio muerte y recuperó, hermanos, todo, dice la Biblia, todo absolutamente, desde el más grande hasta el más pequeño. Y no nomás eso, hermanos, recuperaron sus bienes, sus tesoros. ¿Saben qué más? Los tesoros de los amalecitas. No les digo que cuando Dios nos da en abundancia. No solamente les permitió el Señor recuperar lo suyo, sino que se apoderaron de los tesoros de los amalecitas. Qué maravilloso es esto. Porque Dios nos lleva a veces a estas pruebas y a estas dificultades para no solamente salir victoriosos, sino salir enriquecidos. Ay, no faltó, hermanos, ahí siempre, ¿verdad? El egoísmo y siempre el egocentrismo, ¿no? Porque inmediatamente ya después que vencieron a los amalecitas y que recuperaron a todas sus mujeres, sus niños, sus animales y todas sus posesiones, y vieron el gran botín también que habían tomado, no faltó cual dijo, no, pues entonces esto nos toca a nosotros, los que llegamos hasta este punto de la batalla, los que se quedaron cansados en el camino, no les vamos a compartir de este botín. Y entonces David, ¿qué pasa con ustedes? Cálmense. No, señores, el botín tanto es de los que llegamos a este punto de la batalla como de los que se quedaron cuidando el bagaje, las maletas en medio del camino. El botín es de todos, porque siempre volvió a resurgir la humanidad. Son hombres, hermanos, como nosotros también. Son humanos también con errores, pero Dios vuelve a corregirlos. Así es que necesitamos trabajar, hermanos. Y por último, la recuperación total, el remedio para el desaliento. Denle la gloria al Señor. Capítulo 30, verso 23, por favor. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Qué maravilloso es esto. Lo que les decía, ¿sí? Los hombres ya estaban, después de haber recuperado, no les bastó recuperar a sus mujeres y a sus hijos, sino que la mezquinidad humana les llevó a la avaricia y dijeron, no, hombre, pues ya se habían olvidado del dolor que habían sufrido unos momentos atrás. Ya los ojos por el tesoro que habían adquirido les habían deslumbrado. Y entonces la avaricia, no, hombre, pues nos va a tocar de más, porque los que se quedaron allá, cansados, no les vamos a compartir. David les dice entonces, espérese. Fíjense qué importante es esto. No, hombres, no hagan eso, hermanos míos. De lo que Dios nos ha dado, fíjense muy bien, lo que Dios nos ha dado, qué maravilloso es esto. David está reconociendo que todo lo que ha recuperado, ¿quién se lo dio? Dios. ¿Usted vio bajar un ángel? ¿Usted vio que David tenía el poder para hacer que aquellos se dieran pasos hacia atrás? ¿Usted vio venir tanques y aviones de guerra? No. Pero David reconoce que fue Dios. Sin su voluntad no hubiese sido posible. Si Él no les hubiera dado la fuerza, si Él no hubiera dado la orden, si Él no hubiera debilitado a los amalecitas y atemorizado, no hubiese sido posible. David dijo, Jehová los ha guardado, Jehová los ha entregado en nuestras manos a esos que vinieron contra nosotros. Pero quiero que quede bien claro, dice David, fue Él y solo Él, y para Él, a Él sea la gloria. La recuperación espiritual está aquí, en que le demos la gloria a Dios por todas las cosas. Cuando tú reconoces que las cosas que tú tienes, las cosas que Dios te ha otorgado, no te vinieran si no dependieran de Él, entonces estás en lo correcto.
estás glorificando el nombre de Dios. Pero qué hombres y qué mujeres arrogantes cuando decimos, hermanos, mi mano me trajo esta bendición, mi esfuerzo y mi sudor, mi gran habilidad, mi gran inteligencia, yo lo he... No, la recuperación está en eso, en darle la gloria a Jehová. Él es el que nos ha guardado y Él es el que ha entregado en nuestras manos a nuestros enemigos. Él nos ha regresado a nuestras esposas e hijos. No se les olviden, dice David, no se les olviden que no fue por nuestra linda cara, fue porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y entonces los hombres doblegaron, inclinaron su cabeza y reconocieron. Así es, así es. Por eso, hermanos, tomémosla y vivamos siempre en ese camino elevado que Dios tiene para nosotros. La recuperación espiritual es la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No hay razón para ningún cristiano de estar desalentado. No hay justificación para alguien que dice ser hijo de Dios permanecer en ese bache. Aquí están los ingredientes de la victoria. Aquí está la solución a nuestros problemas. ¿Qué es lo que te ha faltado? ¿En dónde te extraviaste? ¿Cuál fue el punto donde te desviaste? Dios le da las bendiciones. Alabemos al Señor, hermanos, juntos, porque en Él siempre seremos triunfantes y victoriosos.